Hola, hoy estoy en Queenstown, en Nueva Zelanda, y he subido aquí a un monte a dibujar una panorámica de todo el lago, que está la ciudad ahí abajo y luego el lago enfrente. Veis ahí la ciudad. Es un sitio que hay un teleférico donde se puede subir, lo que pasa es que está ahora en obras, en reparación, y no se puede subir por este teleférico, pero he subido andando y voy a ponerme en esta mesa a dibujar. Es una mesa que está arriba del todo, que se ve todo el paisaje panorámico que hay desde aquí. Ahí abajo veis la estación del teleférico, donde hay una cafetería que ahora no funciona. Y ahí veis que hay gente también subiendo. Es una subida de 1 hora y media o así desde la ciudad. Y bueno, pues me voy a poner aquí a dibujar esa panorámica que os he puesto ahí más o menos enfrente. Como tengo la línea del horizonte elevada, porque estoy dibujando desde arriba, desde un sitio elevado, pues voy a poner ahí más o menos la línea del horizonte y voy a empezar a dibujar lo que son las grandes masas de tierra, digamos. No voy a empezar por esta casa que tengo delante del teleférico ni por las casas del pueblo, sino por las montañas y más o menos pues definiendo la forma del lago. Como veis, voy haciendo un poco las orillas del lago y luego ya la forma de las montañas. Voy a intentar diferenciar un poquito una montaña de otra para que no se quede una masa de montañas ahí indefinida, sino que más o menos pues se note un poco la diferencia entre unas montañas y otras. En la parte de abajo voy a acabarlo aquí con el techo, digamos, de este edificio de la cafetería. Y también pondré algunos árboles aquí en primer plano, un poco para dar un poco de profundidad y para marcar un poco el límite del dibujo por abajo. Realmente los edificios estos de primer plano no me interesan para nada, así que aprovecho para hacer una especie de marco con ellos y que me delimite un poco el límite del lago. Luego ya por aquí en esta parte del fondo pues voy poniendo el resto de montañas que hay y voy marcando tanto estas de la derecha como también esas grandes que veis que hay a la izquierda. Aquí a la derecha son colinas un poquito más redondeadas, digamos, y arriba a la izquierda pues ya hay picos bastante más elevados, tienen nieve y están cubiertos por una capa de nubes que veis que hay ahí arriba de la montaña. Entonces pues más o menos voy a hacer la forma de las montañas, la silueta, y luego pues continuaré también con la orilla del lago por aquí, esa bahía que hace. Luego aquí viene como una especie de península que hay, que ahora mismo veis que en la foto la tengo un poco tapada por esa casa que hay ahí, pero antes he visto un poco la forma que tiene y la voy a poner que aparezca entera, como si no estuviera la casa o como si yo estuviera un poquito más arriba y no me lo tapara la casa. Luego ya por aquí, por abajo, pues sigo haciendo todo el borde del lago y toda esta parte de aquí será donde esté situado el pueblo. Es un pueblo que aparece un poquito por ahí, marco el límite de la montaña y todo ese resto que me queda aquí en medio será el pueblo. Voy a hacer unas líneas así generales de las calles principales del pueblo que me sirva un poco de cuadrícula de referencia de por dónde van a estar los edificios, y aunque luego no voy a dibujar los edificios detallados porque son realmente edificios residenciales, casas, chalés pequeños
y no hay nada así representativo, pero por lo menos sí tenerlo situado y tener un poco la forma de las calles para dar más sensación de ciudad. Aquí en medio también voy a poner unos cuantos árboles más para que no quede muy monótono, porque si fuera solo el edificio con líneas rectas, pues quedaría un poco más soso. Entonces me invento ahí unos árboles, los pongo ahí y le da un poco más de gracia ya a todo el dibujo. Aquí ya voy acabando el, el lago, voy haciendo un poco las orillas con algo de vegetación, aunque estos detalles pequeños ya los daré mejor luego a color, pero bueno, para tener una referencia me vale estas líneas que estoy haciendo ahora a lápiz. Marco sobre todo el contorno de lo que va a ser las zonas de distintos colores. Hay una zona de la montaña que tiene un color más o menos, luego tiene unas sombras también y luego hay una parte que tiene un poco un color diferente. Con esto ya más o menos acabo el dibujo a lápiz y ahora voy a pasarlo ya a color. No me he traído agua, fallo, y porque creía que aquí arriba había una cafetería que tendría un baño y donde podría coger agua y eso, pero como está en obras, aquí no hay nada abierto y no hay ningún punto de agua. Entonces lo que voy a hacer es utilizar los pinceles de agua, aunque es un dibujo grande y preferiría hacerlo con pinceles normales y agua, pues voy a hacerlo con pinceles de agua para que veáis que también en caso de emergencia podéis usar estos pinceles para hacer dibujos grandes también, no tienen por qué ser dibujos pequeñitos. Aquí lo que intento es hacer el fondo, primero la primera capa que estoy dando del lago muy diluida con mucha agua para que no me queden las marcas del pincel, sino que quede bastante diluido la pintura y quede un poco uniforme todo el fondo que estoy dando del azul del lago. Mientras que voy dándolo, pues voy repasando también las partes que ya he dado antes para que quede lo más uniforme posible. Luego ya le daré algunas sombras más oscuras más adelante cuando seque, pero de momento mi primera intención es hacer el fondo, la primera capa de este lago, lo más uniforme posible para luego ya encima poder ir controlando un poquito mejor la forma que yo quiero que tengan las ondas, las olas y un poco el volumen que tenga el lago. Luego ya continúo también por aquí. Aquí hay que ser un poquito rápido, tener la pintura preparada, porque si yo esto lo dejo secando y tengo que preparar más pintura, pues se va a notar un poco la diferencia entre estas pinceladas primeras que doy y las segundas que daría ya en seco. Entonces conviene trabajar todo esto en húmedo. Aquí reservo la bandera esta que he puesto en primer plano. Esta también me la he inventado porque no está ahí, pero queda bonita ahí un poco, un elemento un poco diferente que sobresale del tejado este que limita por abajo el dibujo. Y luego ya pues sigo lo más rápido posible y con las pinceladas lo más grande posible haciendo el azul este. Ves que aquí se me ha quedado un poquito suave el color, un poquito blanco, entonces lo repaso un poco. Mientras que esté húmedo podéis acentuar un poquito el color, repasarlo y corregirlo un poco. Luego ya cuando esté seco, o sea, dentro de 5 minutos, pues ya esto será un poco más complicado y se notarán un poco las pinceladas que estoy dando. Marco sobre todo el límite y ya más o menos, veis, voy acabando de dar toda la zona de azul del lago e intento eso, que quede lo más uniforme posible y luego ya una vez que va secando, pues le voy a ir dando un poco más de oscuridad en la zona de la orilla. La zona de la orilla
refleja normalmente en el agua la masa de tierra que tiene encima, entonces suele ser un poquito más oscura que el resto del agua. Y luego ya pues conforme vaya secando iré dando algunas zonas más oscuras, otras zonas más claras, que veis en la foto que el lago tiene una especie de corrientes por ahí por la superficie, y hay zonas que se ven más claras, zonas que se ven más oscuras, incluso de un tono un poquito más verdoso, etcétera. Ahora ya con un azul cerúleo, veis que he cambiado de pincel para poder dar este azul más oscuro primero. Pues lo que voy a hacer es ir haciendo toda la parte del cielo. Podría haberlo hecho con el primer pincel, con un único pincel, pero tendría que haberlo limpiado bien y eso. Y como tenía dos en el estuche, pues aprovecho este otro que veis que tiene un color diferente, un poquito más claro, más azul cerúleo, para hacer el cielo. Lo mismo de antes, pues ceñirse un poquito al límite de las montañas por abajo, y por arriba pues podéis dejarlo un poquito más irregular porque sería el límite del cielo por arriba, pero intentáis darle un poquito, un color un poco uniforme a todo esto, y luego ya pues podemos ir haciendo otras partes. Aquí voy a dejar alguna nube por ahí en medio, así que eso lo dejo la reserva en blanco, y luego ya pues en húmedo iré haciendo un poquito las formas de las nubes. Una vez que he hecho el azul del fondo, pues como he dicho iba a hacer unas nubes, entonces voy a dar un gris así paine un poquito azulado en la base de las nubes, y con esto voy a ir dando volumen a toda la parte de nubes que hay por encima de las montañas, dejando siempre un borde blanco por encima para que se vea bien la forma de la nube, y trabajando un poquito en húmedo para que no quede muy marcada la forma de la nube, sino que quede un poquito difuminada. Luego ya por aquí veis que también voy haciendo un poquito de nubes que hay justo pegadas a las montañas, y estas nubes que hay por aquí arriba, que también hay algunas que tocan ya las montañas más altas, y entonces esa parte pues se fundirá con el color de las montañas. Al hacer las nubes es importante, por un lado, que tengáis una zona oscura por abajo, que la conseguís con un poco de gris así azulado, y luego es importante también que dejéis mucho blanco por encima para que se vea la forma de la nube. Si os habéis pasado con alguno de las dos partes, con el gris o con el blanco, podéis corregirlo. Si es con el gris, pues podéis con un papel, como estoy haciendo yo ahora, ir limpiando la superficie para que quede un poquito más blanca, y si os habéis quedado demasiado blanco, pues siempre podéis ir añadiéndole un poquito de gris. Os aconsejo que lo hagáis poquito a poco para que no os paséis, y luego ya cuando vaya secando veis que hay algunas partes que puedo oscurecerlas un poquito más, y así consigo que tengan varios tonos de gris las nubes. Incluso cuando vaya secando todo esto que estoy dando, pues quedará un poco más claro, y ya puedo decidir si le doy un poquito más de oscuridad a toda esa parte de las nubes o si lo dejo tal cual. Aquí a toda esa masa de nubes que hay tapando un poco la montaña, pues le doy bastante oscuridad para que se vea bien el volumen.
y ya con eso tendría el cielo más o menos acabado. Así que voy a empezar con otra parte. Voy a empezar con la zona de las montañas. Veis que he creado un color marrón, así un poco violeta, bastante oscuro, para empezar con las montañas. Y también tengo creado ahí un color verde, bastante cantidad, porque mi intención ahora es trabajar bastante en húmedo y dar primero el color marrón de las montañas, pero luego fundirlo en la parte de abajo con un poquito de verde. También he creado un poco de violeta para oscurecer algunas zonas de la montaña. Veis que lo estoy oscureciendo la zona de abajo. Y aquí voy dando zonas más oscuras, dejando un poquito de blanco arriba, que es el blanco que va a hacer como la nieve de la montaña. Y voy a ir haciendo pinceladas grandes hacia abajo, siguiendo más o menos la forma de los valles o de los pliegues de la montaña, ¿veis? Y todo eso lo voy aclarando un poquito conforme me voy yendo hacia el fondo, hacia el horizonte. Y ahora estoy dando verde en húmedo para que se funda con el marrón que he dado al principio. Por eso es importante tener hecho bastante cantidad de pintura para este tipo de cosas, porque si tuviera que esperar a hacer la pintura verde para fundirla con la montaña, se me secaría la montaña y ya me quedaría un poco más raro, un poco más diferenciado. Luego en la parte de la costa estoy dando un color un poquito más ocre, como veis, como imitando, digamos, un poco, no es playa porque realmente es un lago que no tiene playas, pero sí la orilla, que es un poquito más terrosa, así más de color tierra, y luego se funde este color con el verde del prado, digamos, y luego eso mismo también se funde con el color marrón de la montaña. En las partes de arriba de la montaña he dejado un poquito de blanco, que simula un poco la nieve que hay en los picos, y luego veis que voy también oscureciendo un poquito las sombras para darle un poquito de volumen a la montaña, que tiene como esos pliegues o esos valles pequeñitos que van cayendo desde la cima hasta la ladera de la montaña. Ahora ya toda esta colina de primer plano voy a empezar a hacerla en verde. Como veis que he apretado un poco el mango del pincel para que salga bastante agua y poder trabajar bastante en húmedo ahí, porque voy a hacer primero toda esta masa y luego pues le daré algún tono un poquito más oscuro en algunas partes. Quiero que no me quede muy uniforme esta colina que estoy haciendo, porque tiene algunas zonas un poquito más oscuras y eso, y queda bien si se le mezcla a este color verde claro, pues algún verde oscuro, que dé un poquito de variedad a la vegetación que hay ahí en esa zona. En esta otra parte de la península también voy a dar una base de azul así muy claro, y encima de eso daré ya los árboles oscuros que hay al borde de la península, en la parte de la orilla, y que irán sobre este verde claro. Aquí en la parte del pueblo voy a dar también un poquito de verde, aprovechando este que ya había hecho. Este verde va a ser realmente el de los árboles que hay en las calles de la ciudad. No es un verde que dé uniforme por todo, porque no es una superficie como un prado de hierba, sino que es vegetación que se ve entre las casas. Luego en la colina esta de enfrente, del otro lado de la derecha, en el lago, ya voy a dar este mismo color verdoso y voy a mezclarlo también con un color ocre que utilizo para la parte de abajo de la orilla del lago.
Voy mezclándolo un poquito en húmedo con el verde que he dado al principio, y luego en la parte de arriba ya haré un marrón un poquito más oscuro para destacar un poco el pico de esa colina y que sea un poco diferente, por ejemplo, de las montañas de la izquierda, sino que al ser una colina un poquito más baja, pues no tiene ese color tan marrón que tiene las montañas de la izquierda, pero en la parte de arriba, como veis, pues sí voy a dar un poquito más de oscuridad para que se vea que ahí ya hay un poco más de altura y que son picos que quedan en la parte superior. Esta parte marrón sí conviene que quede muy nítida por arriba para que se vea bien la forma del pico de la montaña, la silueta de la montaña, y que contraste bien con el azul del fondo. Para eso es importante también pues que el cielo haya secado previamente un poquito, y, y como he hecho primero el lago y el cielo ya están secos y puedo ir dando toda esta parte de la tierra. Le voy dando algún toquecito más marrón por ahí en medio de vez en cuando para que no quede demasiado uniforme. Voy a dar un poquito de sombra a estos edificios de aquí. El techo no creo que le dé color porque quedaría un poco demasiado oscuro y no es necesario porque realmente no estoy dibujando ese edificio, sino que estoy dibujando el fondo y el edificio queda un poco de silueta por abajo. Ahora he creado un color verde muy oscuro, con verde de perileno con un poquito de azul, y estoy dando lo que son los abetos estos que hay en primer plano. Los estoy dando así en ese color muy oscuro para que destaquen sobre el agua y sobre el resto del dibujo. Los hago directamente a pincel. Había hecho una pequeña base a lápiz para tener una guía, pero bueno, puedo puedo inventarme algún árbol en un lado, un árbol más pequeño, otro árbol más grande. No tengo por qué seguir exactamente el lápiz, que me ha servido un poco de guía, pero veo que me quedaba un poco corto con los árboles, entonces pues he añadido algunos otros que no estaban hechos a lápiz. Ahí a la derecha pues lo mismo, pongo los abetos. Los abetos, como veis, hacer una línea vertical central y luego ir bajando como en triángulo, haciendo las ramas y que quede más estrecho por arriba que por abajo. Hago este otro también aquí en el borde, en el límite ya del papel. Y eso me ayuda también a darle un poco de profundidad al dibujo, que quede algún elemento en primer plano y así se ven un poquito más de diferencia de los distintos planos. Ahora, aprovechando este verde oscuro que tengo, voy a hacer ya toda la zona de la orilla del lago con los árboles estos que hay en primera línea. Estos árboles son ya muy oscuros, entonces aquí el truco está en ir dando pinceladas así un poco aleatorias de distinta altura, distintos tamaños, y haciendo con esas mismas pinceladas la forma de los abetos. No es cuestión de ir haciendo los árboles uno por uno, sino que cada árbol sea como una pincelada hacia arriba, que acabe en punta, que acabe en finito. La parte de abajo, al
ser el comienzo de la pincelada será un poco más gruesa, y la parte de arriba, que es cuando ya acaba la pincelada, pues tendría que ser un poquito más fina, y con eso pues se crea un poco la sensación de bosque de abetos, que son árboles muy verticales y acabados en punta, y hay que darlos también en un tono muy oscuro para que contraste bien, puesto que no estamos haciendo línea de rotulador en el dibujo, entonces la diferencia, la forma de los árboles y eso, pues hay que darla con el color, y tiene que ser un color muy contrastado. Aquí en esta parte de esta colina también voy dando algunos árboles sueltos, algunos arbustos y zonas de otro color de verde. Y ya voy dando también algún árbol aquí en primer plano. Ahí en esa zona hay algunas casas en primera línea de la orilla del lago, entonces dejo ese espacio en blanco y luego ya haré las casas ahí. Y ya por último, pues voy a hacer aquí a la izquierda todo este trozo de monte que está más cerca, está más en primer plano, son árboles más grandes, y llega un poquito ahí al límite de la ciudad, que es donde antes he marcado con el verde claro, y bueno, hasta ahí más o menos pues llega esta parte de árboles. Luego también pongo algún árbol oscuro por en medio de las casas, digamos, en los jardines de las casas, para que no sea tan uniforme el color verde que he dado al principio. Y ahora con un color un poquito más marrón voy a rellenar un poquito todo lo que es la costa, la orilla del lago, para que quede un poquito diferente y que no acabe el lago, que no acabe la tierra en los árboles. Luego ya con un azul oscuro estoy haciendo un poquito de la bandera. Son detalles ya más pequeños que veis que en los fondos más o menos pues los he acabado, y ahora ya pues voy dando detalles un poquito más concretos que luego puedo acabar en rotulador o ya cuando seque con color. Entonces ahora pues, ahora que ya ha secado, aquí por ejemplo en la bandera le puedo dar toda esta zona de aquí que tiene mucho detalle, muy finita, pues la doy directamente con rotulador rojo. Luego, por ejemplo, con este rotulador sanguina de Faber-Castell, voy a dar algunos toques de color en la parte de las casas que serán como los tejados de la casa, digamos. Lo doy aleatoriamente por ahí encima, y con eso doy un poco la sensación de que hay tejados y que hay unos grupos de casa ahí, sin tener que dibujar una por una todas las casas, sino haciendo como una masa que tenga alguna parte blanca y alguna parte también roja. Luego meteré alguna parte negra para dar un poco la sensación de los tejados que hay, que son los que le dan un poquito de variedad a toda esa zona. Luego voy a marcar con un gris paint todas las calles principales, las que marqué a lápiz al principio, y con eso voy dividiendo ya un poquito toda esta parte de la ciudad en calles, y voy dando más sensación de que es una parte urbana y que no es una parte de un parque o de naturaleza, sino que está dividida en calles, etcétera. Por aquí, por el borde del lago, voy haciendo un poquito más de vegetación, que eso sería ya el límite del pueblo. Y voy dando un poquito más de color verde oscuro en algunas zonas, para que sería un poco como los árboles que hay en medio de las casas.
Y bueno, ya con esto más o menos pues quedaría definido el dibujo, como veis. Es un dibujo hecho a color, sin marcas, y espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.